Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy voy a empezar con un análisis y una reflexión de la película de Oppenheimer. Eh, para ir como aclarando, para dejar como bien acotados ciertos puntos. Como lo acabo de decir, es sobre la película, es una película que para la fecha de hoy es reciente, es la última película de Christopher Nolan y pues está basada en Oppenheimer, ¿no? En el padre de la bomba atómica. Entonces, eh, tengan en cuenta, si ustedes ya vieron la película, pues al final lo dice, si no, pues recomiendo que la vean, es una muy buena película, a mí me gustó mucho. Es una película que Christopher Nolan escribió y dirigió y la escribió basada en un libro de la vida de Oppenheimer, ¿no? La vida tragedia de Oppenheimer, creo que se llama. Eh, entonces, lo que se presenta en la película puede que tenga ciertos tintes de realidad, pero creo yo que tiene muchos más tintes de ficción, ¿no? Entonces, no lo tomen como que estoy haciendo este ejercicio sobre la vida tal cual de Oppenheimer, la vida histórica, ¿no? Los hechos históricos. Sí hay hechos históricos que se nombran en la película que pueden ser muy obvios, pero pues que son como, vaya, o sea, que son importantes, ¿no? Que en el contexto de la película pues es como de lo más importante porque ayuda mucho a entender como el personaje y creo que ayuda como a entender las cuestiones de los límites de la ética, del capitalismo, del comunismo, de muchas cuestiones que plantea la película. Entonces tengan en cuenta eso, no es sobre la vida de Oppenheimer tal cual, sino es sobre la película. La película es una ficción, está basada en lo que escribió Nolan sobre un libro. O sea, repito, tiene ciertas cuestiones históricas, la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, la construcción de la bomba atómica, pero de ahí en fuera la vida tal cual de Oppenheimer creo que queda mucho sobre tela de duda todo lo que se plantea ahí, ¿no? Repito, tendrá sus tintes de realidad, tendrá sus tintes de ficción. Para el caso de este video, no creo que sea relevante, por lo menos para mí no es relevante determinar si es la verdad histórica, ¿no? Sino el planteamiento, ¿no? Y creo yo que es importante el planteamiento de la película, por ejemplo, para mí, para mi gremio, porque en realidad es un planteamiento de la ética lo que se va haciendo en la película, ¿no? O sea, para empezar, es un personaje muy interesante porque creo que explica entre líneas el porqué el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? A lo que quiero llegar es que Oppenheimer es claramente una persona, lo que se plantea en la película, un ser bastante atormentado, creo yo, ¿no? Creo que cuando va iniciando la película como que se da a entender que Oppenheimer ya tenía estas ideas sobre cómo se mueve el universo, como esta cuestión de las partículas, las ondas, la cuestión de la física cuántica, y pareciera que él se sentía muy incomprendido porque nadie más podía como estar a la par con él en esos conocimientos, ¿no? Y entonces creo que desde ahí pues ya se da a entender, valga la redundancia, que es un ser que le cuesta conectar con otras personas, que le cuesta mucho relacionarse con otras personas y que además pues se siente muy incomprendido, ¿no? Y que pareciera que está en esta búsqueda del conocimiento, pero también una búsqueda de comprensión. Creo que es válido decir que en esta búsqueda de la comprensión de la física, de las leyes de la naturaleza, pues hay una parte de una búsqueda de comprensión consigo mismo, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante y también otro punto importante a resaltar es la cuestión de la culpa, o por lo menos yo así lo interpreto, ¿no? Hay escenas, en especial al principio de la película, cuando Oppenheimer se ve que está como en un conflicto y pareciera que todo alrededor de él se mueve, ¿no? Como si estuviera vibrando o temblando. Ahí yo entiendo que es cuando empieza a tener ciertos conflictos, ¿no? Cuando empieza a sentir un estrés muy fuerte al relacionarse o al enfrentar ciertas situaciones del mundo real o de las relaciones de las personas, pero también cuando empieza a tener un conflicto interno muy duro, ¿no? Cuando empieza a sentir estas cuestiones a la moral de la culpa. Y creo que, bueno, no sé si ustedes lo notaron, pero hay una parte donde cesan, que es cuando ya está tal cual dando su cátedra y que no aparece en ninguno de esos episodios, ni durante la construcción de la bomba, ni cuando avienta la bomba, sino ya hasta después, cuando están haciendo este como, si mal no recuerdo, por lo menos yo me di cuenta que ese episodio otra vez como de la vibración
revelación del temblor, creo que regresa cuando ya le están haciendo este como juicio oculto, esta como, no me acuerdo qué nombre decían los mamarrochos estos, pero cuando le estaban haciendo, esta como auditoría, por así decirlo, ¿no? Ahí es cuando empieza a regresar esa parte, pero eso es muy importante de resaltar porque habla mucho, como digo, creo yo, de las cuestiones de los conflictos de la culpa. Y entonces eso nos regresa a un punto muy importante. Casi al principio de la película hay una escena que para mí es muy importante, que es cuando el protagonista Oppenheimer envenena la manzana de su maestro. Y a lo mejor algunos pueden pensar que es como cualquier cosa, ¿no? Como que fue un arranque de ira, como que fue un arranque de enojo, de coraje nada más, una venganza muy personal. Pero creo que desde ahí ya se está dejando muy claro el planteamiento de que este es un personaje altamente destructivo. Y eso creo yo que es lo que se va desarrollando a lo largo de la historia. O sea, la cuestión no es... o sea, creo que uno se puede ir con la finta de que a lo mejor la cuestión es como el impacto como de la bomba en Japón, en Nagasaki, ¿no? Que sí es importante, eso sí es obviamente muy importante. Pero creo que aquí lo realmente importante es la cuestión de qué tanto un ser humano, de qué tanto una persona, sabiendo las consecuencias de sus acciones, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede dejarse llevar por una cuestión eh, como de encarnando a un Dios. O sea, también eso es importante cuando hablan del mito de Prometeo. En realidad Prometeo queda como en esta cuestión de la mitología europea o occidental como uno de los dioses, queda prácticamente establecido en el panteón de los dioses, ¿no? Y eso también es importante porque Prometeo se parece a otros cuentos, a otras historias, a otras mitologías de seres divinos o cuasi divinos o mitad divinos, ¿no? Como el caso de Hércules, por ejemplo, que es un semidios, que de cierta forma en contra de lo que otros dioses o un dios principal desea o busca, ellos proveen ayuda a los mortales, ¿no? A los seres humanos mortales, ¿no? Y en el caso de Prometeo se ve así, ¿no? Prometeo roba el fuego del Olimpo, si mal no recuerdo, para entregarlo a los hombres y entonces que ellos puedan pues, enfrentar la oscuridad, puedan cocinar, puedan encontrar calor, ¿no? Sobrevivir, vivieron muchas cosas, ¿no? El fuego fue lo que ayudó a la humanidad en muchos aspectos. Y entonces en castigo Prometeo, si mal no recuerdo, fue encadenado a una piedra y entonces cada tarde, cada vez que atardecía, llegaba un águila, un cuervo, creo que era un águila, y le devoraba el hígado por entero, ¿no? Que era una tortura horrible porque pues, Prometeo vivía todo eso en carne propia, ¿no? Sentía todo el dolor. Y entonces al final de eso el hígado se le regeneraba para que al día siguiente el águila llegara y le devorara el hígado otra vez, ¿no? Ese fue un castigo, si no lo recuerdo, que Zeus le impuso y que ya después con el tiempo pues como que se lo quita, no lo perdona y listo. Pero repito, eso es algo que ha pasado en la tradición judeocristiana. Tenemos a Lucifer, ¿no? La historia de Lucifer también es muy interesante porque Lucifer, independientemente de las cuestiones del Viejo Testamento o del infierno de Dante, que es donde se plantea precisamente la cuestión del infierno, o sea, la Divina Comedia, es donde se plantea tal cual la primera vez las cuestiones del infierno, los 8 círculos, el limbo, los castigos que suceden en cada uno de estos. En el último círculo que plantea Dante se encuentra Lucifer, ¿no? Que está en lo más bajo del infierno, que no es como algunos plantean, bueno, son interpretaciones, ¿no? Pero lo que plantea Dante es que es un lugar muy, muy frío, muy oscuro, donde yace Lucifer, ¿no? Ya en una forma muy grotesca, ¿no? Pero la cuestión de Lucifer es muy parecida a la de Prometeo. Lucifer, junto con otros seres divinos, y repito, tiene que ver con las cuestiones del Antiguo Testamento y otros libros que se los consideran apócrifos porque no están como reconocidos por la Iglesia Católica tal cual, pero
que tienen que ver con otros personajes, por ejemplo Lilith, hablando de las cuestiones judeocristianas, el árbol de la vida, está el árbol de la muerte, hay muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Pero Lucifer se vuelve el diablo, se vuelve Satanás precisamente porque él desea ayudar a los seres humanos y entonces en esta rebelión que él empieza, creo que sí en el Antiguo Testamento lo dice, en esta rebelión que él inicia, Dios le pide o manda al arcángel Miguel para combatir con él. De hecho, acá en México creo que hay muchas imágenes de eso, muchas estatuas, muchas representaciones donde está el arcángel con una espada parado o con sí, con el pie sometiendo a Lucifer o con la cabeza como abajo justamente del pie del arcángel, o sea, en una forma ya como demoníaca, como diabólica, a veces no tanto, depende de la imagen, pero es eso, ¿no? O sea, es esta cuestión precisamente de que hay como una cuestión ahí de ayuda de un ser no humano que intenta ayudar al ser humano para salir adelante, ¿no? Lo voy comentando todo esto porque es interesante que la película vaya planteando la cuestión del mito de Prometeo y que, repito, a mi parecer se parece mucho a de Lucifer, porque habla mucho de la cuestión, creo yo, de la búsqueda de la evolución, del salir adelante, de ayudar, del desarrollo de muchos aspectos, ¿no? Del cuestionamiento, de la duda, del avance de la ciencia, de muchas cuestiones. Pero aquí lo interesante es que precisamente estos dos seres, Lucifer y Prometeo, al no ser humanos, pues podemos hablar de que existe una ayuda que a lo mejor nace de lo genuino, ¿no? Desde su condición no mortal, desde su condición prácticamente divina o proveniente de lo divino, pareciera que la ayuda ahí es eh, genuina, vaya, o sea, es honesta, ¿no? En el caso de Oppenheimer no va por ahí la cosa, yo no creo que va por ahí la cosa, al contrario, creo que sí habla de una cuestión de querer brindarle a la humanidad algo grandioso, algo que genere o que propicie un avance, o sea, eh, hablando en cuanto a la película, pero también hablando en cuestiones históricas, si bien la Segunda Guerra Mundial fueron que 7 años, o sea, tal cual inicia en el 38 y termina en el 45, fueron 7 años devastadores en términos humanitarios hablando, en términos tecnológicos, de genética, de muchos avances tecnológicos de investigación, fueron saltos brutales, fueron saltos evolutivos brutales en ese aspecto, ¿no? Y en el caso de la película queda bien planteado, ¿no? La bomba atómica representa ese aspecto tal cual, ¿no? O sea, es un cambio de paradigma, es un cambio de cosmovisión en cuanto a la física, pero en muchas otras áreas que, que se ven afectadas precisamente no solo por la construcción, sino por el haber lanzado las bombas atómicas, ¿no? Y regreso a lo que estaba planteando, o sea, creo que eso ya era algo que había previsto este personaje, o sea, la cuestión de la bomba atómica no era una cuestión de si iba a matar personas, sino de una, si lo podían hacer, si eran capaces de lograr pasar lo teórico a lo práctico y dos, qué tan devastador iba a ser. Creo que esa es la verdadera cuestión aquí, o sea, creo que ese es el verdadero punto, o sea, si bien es un hombre célebre, un hombre al que se le pueden eh, como reconocer muchas contribuciones al campo de la física cuántica, de cualquier aspecto que tenga que ver con esta parte, creo que también es importante resaltar que esta cuestión de la destrucción pues siempre estuvo ahí, ¿no? Y que cuando se le da todos los recursos puede causar un impacto mundial de proporciones históricas, vaya, o sea, ya sé que estoy diciendo mucho eso, pero esa es una de las realidades, ¿no? Entonces, bueno, eso que estoy planteando tiene mucho que ver con la psique de este individuo, es un individuo que es brillante, es muy inteligente, es innovador, es retador, tiene como muchas características a resaltar, ¿no? Pero la cuestión de lo destructivo, creo que eso es algo muy importante porque eso es lo que va a determinar el rumbo de la película y de la historia, ¿no? De la historia de la humanidad. Allá hay otro punto muy importante que también creo que hace un poco, un mucho, um,
un énfasis y un cuestionamiento en cuanto a mi gremio, ¿no? En cuanto a la psicología, ¿no? Y como de manera muy concreta el psicoanálisis. Cuando conoce a Jean, creo que se llamaba Jean, la mujer, el personaje interpretado por Florence Pugh, habla un poco de análisis, habla de que él estuvo en un proceso de análisis, un análisis de corte freudiano, después de un corte junguiano, y entonces yo no pude evitar preguntarme, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió en ese proceso de análisis para que este hombre aún así siguiera con estos impulsos tan destructivos, ¿no? Y creo que esto tiene varias preguntas y varias respuestas, ¿no? La primera que se me viene a la mente es, bueno, es cierto que en ese entonces, si bien el psicoanálisis ya tenía ciertas décadas de desarrollo, pues no es lo que ahora se conoce, ¿no? El psicoanálisis tuvo un gran crecimiento, pero también tuvo muchas dudas, hay muchas cuestiones que todavía se están como poniendo sobre la mesa en cuanto a la formación, en cuanto a la ética, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Repito, ya lo he dicho en este canal en otras ocasiones, sé que mucha gente es muy detractora del psicoanálisis, le tiran mucha mierda, lo hacen menos, pero si algo yo he de reconocer el psicoanálisis es que a pesar de todo eso, es tal vez el único enfoque que se preocupa, y no todos, pero sí me ubico que la mayoría de los colegas que se forman en este enfoque, por lo menos tienen las ganas o sí, la intención, la voluntad de estarse cuestionando muchas cuestiones éticas, de cuestionarse qué pasa en el mundo, de no quedarse quietos, ¿no? No solamente por una cuestión de pretensión, de decir, ay, somos bien sabiondos, ¿no? Sino por una cuestión de realmente preocuparse por las personas, ¿no? Que eso es lo que conlleva, a diferencia de otros enfoques que lo que plantean lo toman como ley y están llevándolo a cabo a diestra y siniestra hasta que alguien publica algo nuevo y entonces todo se va para allá, o sea, creo que eso es muy cuestionable, ¿no? Pero retomando es eso, o sea, tal vez hay una cuestión aquí de que el psicoanálisis en esos momentos todavía estaba como con muchos planteamientos nuevos, también se estaba con dogmas a lo mejor ya rígidos, ¿no? También es muy sabido que muchos colegas son muy rígidos a la hora de plantear las cuestiones ahí. También puede ser que el analista que le tocó pues, simplemente no supiera qué hacer, simplemente falló, por así decirlo, en el manejo terapéutico, ¿no? Eh, También otra posibilidad, que esa es tal vez una de las posibilidades que a muchos colegas no les gusta enfrentar, pero que también es cierta, es que a veces, por más que nosotros intentemos, hay personas que están, pues sí, más allá de la cura, por así decirlo, ¿no? Hay personas que, por más que uno intente, por más que uno intervenga, por más que uno escuche, por más que uno se implique, hay personas que simplemente van a seguir igual, ¿no? Hay personas que se van conociendo, se van reconociendo y aún así deciden seguir de la misma forma, ¿no? Que también es una posibilidad ahí. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No lo sabremos en realidad, pero para mí es importante como hacer esa apunte, ¿no? Hacer ese señalamiento, porque sí me parece importante, ¿no? Pareciera que sí le ayudó algo a conocerse, pareciera que sí le ayudó algo en reconocer lo que él quería, pero creo que también, o sea, como añadiendo otra pregunta y otra respuesta a esta parte, creo yo que también, pues obviamente es imposible saber qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, creo que es imposible saber cuando terminamos un proceso terapéutico o un proceso de análisis, dependiendo del enfoque de cada quien, es imposible saber cómo esa persona va a desarrollar su vida, ¿no? A lo mejor esa es otra de las cuestiones que pasó ahí. También puede ser que tenga que ver con esta cuestión de que a lo mejor este hombre que se sentía tan poco comprendido, pues fuera del análisis, fuera de esos círculos en los que se movía al principio, pues no le brindaban nada, ¿no? Y entonces al empezar a tener reconocimiento por su genialidad, por su brillantez, por así decirlo, pues entonces creo que esa parte suya se dejó ir como cuerda en tobogán, como así se dice, ¿no? Se dejó expresar, se dejó llevar, se dejó seducir, por así decirlo, por el reconocimiento de sus pares, de reconocimiento de personas que nada tenían que ver con sus campos, pero que ya lo reconocían, ¿no? Precisamente por el impacto que estaba teniendo.
Y creo yo que entonces ahí es donde entra en juego otro punto muy importante, ¿no? Cuando ya lo busca el ejército y le ofrece dirigir el proyecto Manhattan, eh, creo que ahí es cuando ya la cosa está perdida, porque el hecho de que él ya conozca sobre el proyecto Manhattan y sepa exactamente cómo por dónde va la cosa y el contexto de la guerra, pues ya sabe que se está hablando de la creación de una bomba, ¿no? De una bomba nuclear, de un arma definitiva, ¿no? Algo que podría poner fin a un conflicto, ¿no? Y a lo mejor ingenuamente se pensaba que esa arma podría fin a cualquier conflicto bélico posterior, ¿no? Como si fuera, eh, ¿cómo decirlo? Como si fuera esta gran advertencia, ¿no? Que mantendría a raya a todos, ¿no? Pero aquí la cuestión es que eh, creo que él no se detiene a pensar realmente las implicaciones que eso podría tener para con la humanidad en sí. O sea, sí es una posibilidad el hecho de que esta arma hubiera podido mantener en raya todos los conflictos bélicos, pero eso hubiera quedado siempre a favor de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay como una gran, pues sí, injusticia, por así decirlo, una gran disparidad. Pero creo que también habla de que, pues de cierta forma ya se está diciendo entre líneas que este nuevo orden mundial se iba a mantener a través del miedo, ¿no? Que eso sí es lo que ha pasado. En realidad el miedo siempre ha sido una herramienta de poder, de control, de vigilancia en todos sus aspectos, ¿no? Entonces creo que ahí es importante resaltar que creo que ya sabía eso, ¿no? Que tanto el ejército, el gobierno, tal cual, ya tenían claro eso. Entonces creo que aquí más bien empieza a resaltar esta cuestión um, como de egolatría, ¿no? De ser megalomaníaco, de centrarse en sí y no solamente verse como un ser humano, sino verse como un Dios, como alguien que ya todo lo va a poder y que va a cambiar el orden de las cosas, que va a cambiar el orden de la guerra, que va a dar otra dirección y que eso va a poner un orden mundial nuevo, ¿no? Y eso creo que ya dice mucho de que este hombre en realidad estaba buscando no tener ningún límite, que eso es el planteamiento ético más importante de la película, el no ponerse límites, el no decir que no, el que no porque uno pueda hacer las cosas quiere decir que hay que hacer las cosas, a veces es necesario decir que no, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque uno por más que quisiera hacerlo, es importante decir que no. Y esto, como yo lo decía al principio de este video, tiene mucho que ver también con el gremio. Y creo que con muchas cuestiones de la vida diaria. Muchas veces debido a cómo se vive ahora en cuestiones de capitalismo, del dinero, de las posiciones de poder, uno cree porque simplemente pueda hacerlo, es necesario hacerlo, ¿no? Porque le va a dar beneficio a los otros también, cuando eso es una gran mentira, o sea, y eso también es lo importante de la película. Este güey se estaba contando mentiras nada más para poder hacer lo que él quería hacer, porque creo que el desarrollo que va continuando es que se hace de este grupo de personas, estos colegas de diferentes campos, pero colegas así en el aspecto de la ciencia, y todos saben, o sea, en realidad todos saben que están construyendo una bomba que en cuanto la avienten va a ser un cagadero, ¿no? O sea, y lo plantean, hay una probabilidad de que en cuanto la exploten, pues toda la atmósfera se queme, ¿no? O sea, y aún así deciden hacerlo, aún así, aunque la posibilidad es nula, deciden hacerlo. Y creo que eso habla mucho de esta cuestión de la omnipotencia, ¿no? De jugar a ser Dios, de jugar a ser dioses y cómo tiene sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de tiempo voy a dejar el video ahí. Para mí lo importante era como empezar a establecer o plantear como las cuestiones éticas más importantes. Creo que hasta cierto punto lo he hecho, creo que faltan otros aspectos, pero bueno, ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmeslas, déjenlas en la caja de comentarios y los espero en el próximo video. Hasta entonces.